Bienvenido. A mediados del siglo XIX, un grupo de empresarios lograron desarrollar su país, impulsados por las máquinas a vapor y sus grandes fortunas, llevándolos de colonos agricultores a modernas ciudades, experimentando la tasa de industrialización más impresionante que el mundo haya visto jamás, convirtiéndolos en la primera potencia del planeta y asociando para siempre el nombre de su nación al éxito y la fortuna en el llamado sueño americano. Todos estos multimillonarios, entre ellos John Rockefeller o Andrew Carnegie, tuvieron en común características, hábitos y mentalidad hacia el dinero que les permitieron conseguir el éxito. Si te gustaría saber cuáles son, quédate, que hoy te presentaré las reglas de los ricos sobre el dinero que nunca enseñarán a los pobres. ¿Estás listo? Empecemos. 1. Cultivar una mentalidad positiva hacia el dinero. La próxima vez que converses con alguien, observa su reacción cuando menciones algo referente al dinero. Si la persona lo rechaza y prefiere hablar de otro tema, y además dice cosas negativas de él, diciendo, por ejemplo, que el dinero es la raíz de todos los males, la gente rica es mala, o que el dinero no da la felicidad, preocúpate, porque estás frente a una persona con mentalidad de pobreza y que aleja inconscientemente al dinero de su vida, y eso es todo lo contrario a lo que debes cultivar. Las personas ricas piensan positivamente sobre el dinero. Constantemente están relacionándose con el dinero, haciendo negocios, pagando, cobrando, emitiendo cheques y un sinfín de cosas relacionadas con él. Los ricos piensan que el verdadero problema de la gente es la pobreza, no la riqueza, porque no permite que las personas alcancen su máximo potencial de éxito y desarrollo. Debes cultivar tu mente propicia al dinero, debes aprender y esforzarte en ver oportunidades donde otros ven problemas y actuar hasta obtener resultados. Desafortunadamente, la mentalidad de riqueza o pobreza es heredada de padres a hijos. Los pobres enseñan a sus hijos a sobrevivir, es lo que saben, y las clases medias envían a sus hijos a la universidad y terminan trabajando para alguna empresa, haciendo ricos a otros. Ten cuidado. Identifica en ti. Si tienes estas actitudes de rechazo al dinero, quizás lo estás enseñando inconscientemente a los que te rodean. Los ricos enseñan a sus hijos la importancia del manejo del dinero y cómo multiplicarlo. 2. Creer en ti mismo y en tus habilidades. En muchos casos, más que el conocimiento y la habilidad, la actitud juega un rol muy importante al momento de generar riqueza. Existen muchos casos donde personas muy inteligentes, como por ejemplo Nikola Tesla, una persona brillante sin duda alguna, murió en la absoluta miseria. Para hacer dinero no necesitas una inteligencia excepcional. Cualquier persona está en la capacidad intelectual de conseguir dinero y aumentar su patrimonio significativamente, siempre y cuando desarrolle las habilidades necesarias para generar dinero y tenga confianza sólida en sí mismo. Los más inteligentes no son necesariamente los que logran ascender a altos cargos en los trabajos. Las empresas tecnológicas tampoco basan sus filtros de selección de personal necesariamente en el coeficiente intelectual, sino en las habilidades personales. Si te falta actitud para lograr tus objetivos y la disciplina necesaria, no llegarás muy lejos. Observa la imagen que proyectan las personas millonarias. Pueden estar con jeans y una camiseta. Sin embargo, proyectan una actitud de seguridad, de confianza. Esa actitud se debe desarrollar. Debes sentirte cómodo con ella, creer en ti mismo. Si no lo haces, no esperes que los demás lo hagan. Este es un factor muy importante, porque como sabemos, los negocios siempre se basan en la confianza. 3. Aprender sobre presupuestos y ahorro. Tan importante como ganar el dinero es saber conservarlo. Llevar el control de tu dinero es muy importante. Incluso las personas millonarias encargan sus fortunas a grandes fondos para que sean administrados. Siempre se preocupan que su riqueza esté en buenas manos. Por eso debes llevar el control de tu dinero. Identifica en qué gastos innecesarios estás incurriendo y aplica las estrategias de ahorro que te permitan reunir capital más rápidamente. Muchas veces cuando se habla de presupuesto, las personas comentan: no soy bueno para los números. Esto es muy complicado para mí. Sin embargo, para hacer tu presupuesto o llevar este control, solo necesitas saber dos cosas: sumar y restar. Así que cualquiera está en la capacidad de hacerlo. Solo nos falta compromiso para ello. Sin ahorros para invertir,
Y sin un presupuesto con el cual controlar tu dinero, será imposible que lleves tus finanzas de manera correcta y mucho menos, aún, tomar decisiones adecuadas a tus metas. 4. Aprender sobre inversiones y diversificación. Los ricos, después de ahorrar y acumular dinero, se preocupan que éste les genere aún más. Saben que tener su dinero inmovilizado en una cuenta bancaria pierde su valor por el efecto de la inflación y solo se multiplica cuando está en movimiento o circulación. Lo saben muy bien. Por ello, siempre están buscando oportunidades para invertir su dinero, teniendo en cuenta su diversificación para disminuir el riesgo. La acumulación de activos que generan valor y rentas es lo más importante de las inversiones y de la riqueza. Por eso los ricos se concentran principalmente en aumentar su patrimonio neto mediante este tipo de inversiones. Tu patrimonio neto, en sencillo, es la suma de todos tus bienes descontándole todas tus deudas. Por ejemplo, si tienes una casa y aún pagas la hipoteca, solo te pertenece el valor de la casa, menos la deuda pendiente de pago. Mucha gente confunde estos conceptos, pero hasta no pagar tu hipoteca, tu casa aún no es tu patrimonio, por lo menos no del todo. Saber inversiones te permite identificar oportunidades de dónde, cómo y cuánto dinero invertir. Este es el camino para hacer crecer tu dinero. 5. Entender el poder del interés compuesto. El interés compuesto se refiere a invertir dinero y reinvertir las ganancias obtenidas. Esto produce un efecto de bola de nieve, ya que al reinvertir las ganancias, podemos generar aún más ganancias. Si este proceso se hace de manera sostenida a lo largo del tiempo, se puede convertir en una cantidad muy significativa. El efecto multiplicador del interés compuesto es sorprendente, tanto así que Albert Einstein decía que el interés compuesto era la octava maravilla del mundo. La combinación del tiempo y el interés compuesto han construido grandes fortunas, como la del conocido inversionista Warren Buffett, quien empezó a invertir desde muy joven en la bolsa de valores y actualmente es uno de los hombres más ricos del mundo. Las personas ricas conocen muy bien esto y lo aprovechan haciendo que su dinero les genere más dinero. El tiempo y el interés compuesto pueden multiplicarlo. Literalmente, es hacer que el dinero trabaje para ti. 6. Emprender un negocio propio y desarrollar tus habilidades de gestión. Mucha gente vende su tiempo por dinero y terminan haciendo ricos a otras personas. Sin embargo, la gente rica se interesa por aprender el manejo de los negocios, cómo funcionan, entender el sistema. Tienen muy claro que deben ofrecer valor y resolver problemas de los demás para generar dinero. Si das solución a algún problema y ofreces valor a tus clientes, podrás generar mucho dinero con cualquier emprendimiento. Siempre enfócate en ver oportunidades donde otros ven problemas. Nadie nació sabiendo esto. Por ello, como comenta Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre, a veces no es malo trabajar en alguna empresa donde el pago no es muy bueno, siempre y cuando tu intención sea aprender del negocio. Existen muchas empresas que se generaron así, aprenden del negocio y emprenden el suyo. Emprender es poner tu tiempo y tus recursos a generarte ganancias para ti. Tu esfuerzo irá exclusivamente a generarte beneficios. Antes de continuar, si este conocimiento te está siendo útil, te invito a darle like y suscribirte para que recibas más contenido. Ahora continuemos. 7. Entender el poder de las habilidades de negociación y la red de contactos. Una de las características de las personas ricas es que tienen una alta capacidad de negociación. Esta habilidad se va desarrollándola, poniéndola en práctica en situaciones diarias. Y los ricos constantemente usan esta habilidad con dueños de otras empresas, clientes, inversionistas, el gobierno y otros grupos de interés. Desarrollar esta habilidad te ayuda a no quedar en una posición desventajosa ante los demás, tener la capacidad de hacer negocios sin afectar a la contraparte y hacerle sentir que ambos se benefician con el resultado de la negociación, es decir, propician el ganar-ganar. Además de ello, les permite desarrollar una red de contactos sólida, con fines específicos como los negocios. Muchos creen que la gente millonaria que está en algún club exclusivo o practicando golf están descansando. No es así, porque incluso en esas situaciones están consolidando su red o haciendo negocios. Gracias a estos clubes se relacionan con otros empresarios, funcionarios del gobierno o personas de influencia y poder. Revisa tu entorno, ¿es el que deseas? Y si no lo es, ¿qué estás haciendo para rodearte de las personas en las que deseas convertirte? 8. Evitar deudas innecesarias y gastos excesivos.
Muchas personas, cuando les falta dinero para sus gastos, recurren al crédito o las tarjetas, pagan con crédito sus gastos rutinarios o frecuentes, y aún peor, lo pagan en varias cuotas con intereses altísimos, o adquieren un vehículo con crédito de altos intereses solo para ir al trabajo y tenerlo estacionado sin uso la mayor parte del tiempo. Es un activo que no produce y en realidad adquirieron gastos, mantenimientos, seguros e impuestos. La gente rica también tiene deuda, pero la diferencia está en el destino de esta deuda. O si adquieren un vehículo con deuda, lo usan para su negocio o para que produzca más dinero. Sus empresas también manejan deuda, pero con la ventaja que las tasas de financiamiento son mucho menores. Apalancan o impulsan sus negocios con deuda, la cual usan en inversiones que les produzcan suficiente beneficio para devolver al banco y les quede utilidad para ellos. Trabajan con dinero de otros. Además, suelen reducir sus gastos innecesarios. Los verdaderos ricos raramente usan ropa o accesorios de grandes marcas o carros de lujo, porque no necesitan demostrar su riqueza a nadie. 9. Entender el ciclo de la riqueza. Es importante que conozcamos el ciclo para generar riqueza, es decir, ganar dinero, ahorrarlo, invertirlo y repetir el ciclo indefinidamente. La rotación del dinero genera aún más dinero. No tengas tu dinero guardado en un banco, y menos a largo plazo. Los ricos no quieren tener el dinero con ellos, sino trabajando para ellos. Se desprenden de él para invertirlo, y les genere más renta. Sin embargo, los pobres se desprenden de su dinero gastándolo, el cual nunca más retornará. Si no conoces este ciclo por el que debe circular el dinero, será imposible que logres avanzar en tu camino a aumentar tu patrimonio. Los ricos compran sus bienes cuando tienen el capital e inversiones, que les generen rentas suficientes para poder pagarlos. 10. Aprender y crecer constantemente. Las personas pobres y clases media creen que la educación se obtiene solo asistiendo a la universidad. Sin embargo, los ricos saben muy bien que la educación es constante y permanente a lo largo de la vida. Se centran en aprender habilidades y conocimientos específicos que les generen valor. Estas habilidades no necesariamente se obtienen con la educación formal, como, por ejemplo, educación financiera o administración de tu dinero. Existen varios casos de millonarios como Bill Gates, Mark Zuckerberg, entre otros, que no culminaron la universidad porque decidieron dejarla por atender sus empresas. Si quieres aprender de negocios, debes iniciar un negocio y aprender de ello. Solo leyendo o asistiendo a clases no es suficiente. Ten en cuenta que, para aprender un nuevo conocimiento y habilidad, como el de los negocios, según el modelo de aprendizaje 70-20-10 desarrollado en los años 90, el cual indica que, si quieres aprender algo, debes dedicar el 10% del tiempo a aprender la teoría y los conceptos de libros o manuales. El 20% debes dedicarlo a aprender de un mentor y el 70% lo debes aprender con la práctica. Por eso, concéntrate en practicar. Si deseas aprender o mejorar alguna habilidad, como la de hacer dinero, la práctica constante es la única forma de adquirir la capacidad necesaria para manejarlo correctamente y la uses en tu beneficio. Y la mejor forma de hacerlo es iniciando un emprendimiento y empezar a conocer, mediante ensayo y error, las dinámicas del mundo de los negocios y el manejo del dinero. 11. Cuidar tu salud y tu bienestar. Los ricos saben que su salud y su físico es un activo que después de ser perdido es difícil recuperarlo. Por eso se preocupan por tener una alimentación saludable, cuidan su descanso y por supuesto que realizan ejercicio rutinariamente. Todos estos hábitos propician que su rendimiento físico y mental sea el mejor para desempeñarse en sus actividades diarias. El cuidar tu salud te puede ahorrar muchos gastos en el futuro, además de mejorar tu desempeño laboral y productivo. Nunca descuides este aspecto. 12. Saber controlar y manejar los riesgos. A la mayoría de las personas les gusta estar cómodos. Sin embargo, si quieres crecer económica y personalmente, debes afrontar situaciones retadoras, porque es ahí donde están las oportunidades. No es fácil, sin embargo, es el único camino para conseguirlo. Si quieres ganar, es necesario arriesgarse. Los ricos están acostumbrados a afrontar situaciones de incertidumbre. Es su rutina diaria. Saben que afrontar situaciones riesgosas les hace crecer, ganar experiencia y ganar más dinero. Los pobres y la clase media difícilmente deciden emprender o tener algún negocio,
porque están acostumbrados a la seguridad de recibir un salario a fin de mes. Sin embargo, depender de una única fuente de ingresos es lo más riesgoso que puedes hacer. Espero reflexiones sobre cada aspecto tratado y asumas el compromiso de aprender y aplicar estos conocimientos. Recuerda, nuestra educación depende únicamente de nosotros, y aprender cómo administrar y generar dinero es una habilidad que exige responsabilidad, compromiso y disciplina para desarrollarlo. Espero te comprometas y hagas los cambios necesarios. Coméntanos tus ideas respecto al tema. También te dejo algunos videos recomendados. Gracias por tu tiempo invertido. Hasta la próxima.